Es lunes y es lunes de camino a la Constituyente, aunque hoy vamos a hablar de otros temas más calientitos. Eduardo Higuera, ¿cómo estás? Bueno, temas calientitos. Ya lo platicamos el lunes. Sí, temas calientitos, pero que son de la Constituyente y que no son al mismo tiempo. Claro. Tiene como mucha mezcla de cosas. Y que se dijo siempre no a la Constituyente, ¿no? Exacto, dentro del proyecto de Constitución sacaron. Estamos hablando del tema polémico de la plusvalía. Nos tendrían que haber visto ahorita fuera del aire, ¿verdad? Sí. Discutiendo y platicando para que se dieran cuenta. Sobre todo porque hay muchas dudas. Primero porque está mal redactado, yo así lo veo, está mal redactado, no está bien detallado, genera y generó a través de diferentes factores y personajes, generó una falsa información de que se estaba afirmando un nuevo impuesto. Y no solo eso, sino que hablaban de que se iba a acabar, pues, básicamente, en la base del capitalismo, que es la ganancia, que todo el valor de los bienes inmuebles iba a dar al gobierno del Distrito Federal, cosa que no es cierto. Ahora, pese a ello, yo tengo mis dudas. A ver, ¿cómo queda? Bueno, primero, no sé si nos pueden poner en cabina los 3 slides que hicimos rapidísimo, nada más para poderlos mencionar. La palabra plusvalía aparece en 3 partes. En la exposición de motivos habla de que los índices de bienestar van a depender del éxito de la política de desarrollo y en gran parte de esa política de desarrollo depende del desarrollo de la plusvalía en la Ciudad de México. Así lo dice. Siguiente, por favor. Vamos al siguiente. Gracias. Ahora, eso habla del incremento del valor del suelo, de los procesos de urbanización y en el artículo 20, si mal no recuerdo, 21, parte C, numeral 7, que es el que todo el mundo discutió y que hubo, incluso aquí lo platicamos, una petición en change.org, decía que se regulará, se considerará riqueza pública y que el gobierno la regulará y la dictaminará, ¿no? Ese era el 21 de la Constituyente que ya dijeron que no. Okay. Pero lo que no nos dicen es que también aparece en el numeral 8, siguiente por favor, y también en el artículo 26 del proyecto de la Constitución. En todos lados lo dice. Además, aunque no tiene la palabra plusvalía, también se habla de este tipo de impuestos en la Constitución, si mal no recuerdo es el 122, y también en la Ley de Asentamientos federal. A ver, dime una cosa, y seguramente muchos de quienes nos están escuchando van a ir con lo que yo un poco les voy a tratar de, porque así lo entiendo. Yo entiendo que pago un predial, yo entiendo que pago impuestos y que tanto el predial como los impuestos trabajan o deberían de trabajar en beneficio de mi medio ambiente, de la cuestión urbana, la reparación de banquetas. Del trabajo del gobierno de la ciudad. Del trabajo del gobierno de la ciudad. Totalmente de acuerdo. Hasta ahí lo entiendo. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿por qué me vas a cobrar cuando se dé el caso? Porque yo entiendo que si yo vendo una propiedad, será cuando me cobrarán. No de otra forma. Vamos a hacer un símil que no es exacto, pero para que nos puedan entender nuestro público. Vamos a suponer que tú compras un camión de volteo. Te cobran un impuesto por eso. Sí. Pero después te cobran por tener la licencia de camionero específica. Y luego te cobran por el trabajo, la tenencia, y también te cobran por el trabajo que tú estás desarrollando a través del IVA, etcétera, etcétera. Son distintas formas de retención. Bien marcados. Este caso, exacto. En este caso, el gran problema, y lo estábamos platicando fuera del aire, es que la estrategia de comunicación fue pésima. Como varias veces le ha sucedido a este gobierno de la Ciudad de México, no han sabido explicar las cosas. No es cierto que se iban a quedar con toda la plusvalía, no es cierto que... No, aunque se queden con una parte, ¿eh? Pero ahí viene el asunto. El predial, por ejemplo, viene sobre el valor del bien inmueble. Ahora, el otro, que es la plusvalía, es a partir del desarrollo que hace el gobierno del Distrito Federal. Entonces lo que te dice, yo con eso hago que aumente tu ganancia. Y como toda ganancia, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, yo te cobro una parte. Es más o menos esa la lógica de los impuestos. Ahora, yo sé que no nos deja satisfecho a nadie. A nadie nos gusta pagar impuestos. No me hace sentido, vamos. Y lo que sí me hace sentido, y esta mañana lo escuchaba yo en una entrevista, que era un impuesto o que estaba marcado como impuesto para desarrolladores. Y hay un ejemplo muy claro y me pareció de lo más objetivo. Nuevo Polanco.
¿sí? Aquella zona que hasta hace algunos años eran fábricas, básicamente eran fábricas, dijeron, bueno, vamos a levantarlo y vamos a levantar aquí grandes condominios, y así lo hicieron. ¿Y eso qué implica? Pues implica servicios, ¿sí? Mejora luz, de las vías de comunicación. Y entonces sí le dices al desarrollador, ¿quieres tu condominio? Ok, además que le vas a tener que entrar y vas a pagar una parte. No, yo incluso ahí te diría, éntrale con todo, porque... De hecho, eso pasó en la renovación de Mazarik. Todos los negocios que están en la calle de Mazarik, en el viejo Polanco, por decirlo así, lo van a pagar ellos a través de sus impuestos por 20 años. Sí. Pero ahí volvemos a lo mismo, es una mala comunicación. Ahí fue el gobierno del Distrito Federal y lo negoció, lo dijo, lo pusieron explícito y ya está. Sí, y hubo un acuerdo. Ajá, hubo un acuerdo. Acá no hay acuerdo. Acá está chaleco. Está chaleco. Bueno, se intentó hacer chaleco. Sin embargo, quiero dejar claro que también esto tiene que ver con el mal timing que tiene la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tuvieron muy poco tacto, porque hace una semana ya salió la ley local de vivienda, y ahí en el artículo 94 también se habla de impuestos sobre la plusvalía o sobre el valor que adquieren a través de las obras, o sea, es un valor extrínseco del inmueble en sí. Entonces sonaba a un doble impuesto. También eso es lo que hizo brincar a todo el mundo. O sea, no solo me vas a cobrar, además del predial, la plusvalía, sino me vas a cobrar dos impuestos. Entonces todo el mundo brincó. Y nos estamos olvidando de lo que también va a generar esto, ¿sí? En un cáncer que tenemos en la Ciudad de México, no sé si en el resto del país lo tengan, que seguramente sí. Aquí se llaman delegaciones, ¿sí? Y esas delegaciones allá se llaman alcaldías, y ya se van a llamar o presidencias municipales. O presidencias municipales. Aquí esas delegaciones son tal vez los sectores más opacos de autoridad, en donde hay cobros de licencias para construcción, hay impuestos, y además de eso, moches obligatorios. Claro. ¿Quieres algo? Ya lo te decíamos. Va a costar tu licencia, tu impuesto, pero además, tanto. Póngase la del Puebla, como dicen por ahí. Terrible. Ya lo decíamos desde la semana pasada, el problema no es el impuesto en sí. En muchos lados cobran, en Europa, en varios países, cobran muchos más impuestos sobre la ganancia, sobre bienes inmuebles. El asunto es cómo se administra. Y tú lo acabas de decir, opacidad versus transparencia. Allá tú puedes pedir todos los datos que quieras sobre cómo se está administrando el dinero que tú pagas para que el gobierno funcione. Aquí eso es muy difícil. Y muchas áreas son opacas y muchos sujetos obligados tratan de no dar esos datos y se van a segundas y terceras instancias, se resisten todo lo que pueden. El mejor ejemplo que tenemos es como la Presidencia de la República no quería decir a cuántos teléfonos había intervenido en 2014, sin que se dijera quiénes, nada más el número. Igual acá, si tú dices, tienes 200 pesos a una delegación, ¿en qué lo usaste? Nadie sabe, nadie supo, es terrible. Ahora, nada más una cosa, nunca se habló del porcentaje. Lo cual, eso fue la incertidumbre. Se dio a entender que un porcentaje que sería como el 50%. No, ni siquiera. En el texto constitucional nada más decía que el gobierno del Distrito Federal iba a tener la facultad de reglamentarlo. ¿Sigue o no? Sigue, pero no como se había planteado. Va a seguir, hay que ver cómo va a quedar, pero sí seguramente va a haber algún impuesto sobre el valor adquirido de los bienes inmuebles a través de las obras públicas del gobierno de la Ciudad de México. Tema para seguir platicando. Eduardo, como siempre, muchas gracias. Un gustazo.